Sé que tu propósito se cumplirá. Yo sé que tu gracia me acompañará. Estúpido es lo que somos, porque no conocemos la verdad. Porque cuando yo conozco la verdad, sé que Dios no me va a dejar hundido en el lodo. Vean el libro de Job. Ayer lo leí. Ayer lo leí completo, todo el libro de Job. Job no se quedó allí. Y los amigos estaban prejuiciándolo. Todo es pecaste, Job, todo es un prejuicio contra él. Lo estaban hundiendo. Sin embargo, pues que vemos a un Job cómo se restituye de nuevo. A un Job cuando perdió sus 7 hijos varones, sus 3 hijas, cuando perdió todo el ganado, los camellos, los asnos eran muy valiosos en la antigüedad, chicos. ¿Ah? Y Dios le devolvió a él el doble de lo que había perdido. Cuando tú, amados, conoces a Dios, no te ahogas en esa tormenta. Alabas y glorificas al Señor. No te ahogas en los problemas, en las dolencias. No te ahogas, ¿sabes? Juan 1:35. Juan 1:35 dice: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién era Jesús? Ya Juan lo conocía. Eran primos hermanos, por supuesto, pero Juan tenía un conocimiento más allá de esa mirada física. Era una mirada espiritual. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Esos 2 discípulos eran Andrés y Juan. Por eso yo coloqué a mi hijo Juan Andrés, en base a estos 2 discípulos de Jesús. Le oyeron los 2 discípulos y siguieron a Jesús, solamente porque Juan el Bautista dijo: es el Cordero de Dios. O sea, él es el que iba a ser sacrificado. Él era la ofrenda aceptable, la ofrenda agradable delante de Dios por nuestros pecados. Y volviéndose Jesús y viendo a los que le seguían, les dijo: ¿qué buscan ustedes, Juan y Andrés, detrás de mí? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Es decir, ¿dónde vives? Queremos ver cómo vives, queremos ver con quién vives. Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Refiriéndose a Andrés, halló a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: ¿qué le dijo? Sígueme. Vamos a cambiar allí el nombre de Felipe por su nombre. Cuando vaya a decir Felipe, diga el nombre suyo. El siguiente día quiso Jesús ir a San Juan de Payara y halló allí a Johnny y le dijo: sígueme. Y Johnny era de San Juan de Payara, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Nazaret, vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces?
Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Padre, que tu palabra, oh Dios, halle lugar en nuestro espíritu y en nuestra alma. Que nuestros cuerpos se conviertan en portadores de esta verdad. Por eso, Espíritu Santo, gracias por ayudarnos cada día, Señor, a entender tu verdad. Habla mi espíritu, Señor, que pueda entenderlo, Padre, y ser transformados y cambiados por estas verdades que tú estás señalando acá. Amén. Hoy vamos a llamar esta breve reflexión: ven y ve. Ven y ve. Ven y mira lo que hay allí. Un relato que debe llevarnos a eso, a reflexionar. Realmente yo conozco a Jesús. ¿Hace cuánto conozco a Jesús? ¿Me gusta Jesús? ¿Estoy enamorado de Jesús? Cuando alguien tiene una persona que no es agradable, ni siquiera procura nombrarlo. No. ¿Para qué? Esa es una... No voy a perder tiempo, dice usted. No voy a perder tiempo hablando de eso, porque no es agradable. De manera pues que en esta historia encontramos el relato de cómo Jesús hacía el llamado y cómo los primeros discípulos hicieron el llamado. No hacían muchas cosas, simplemente ellos hablaban de quien habían mirado y habían sido cautivados, por decirlo de esa manera, en su espíritu. Porque fíjense, Natanael, que es, la Iglesia Católica lo denomina San Bartolomé. Natanael pues tuvo sus prejuicios con Jesús. ¿De dónde es él? De Nazaret. De Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿De dónde es, Neida? De San Juan de Payara. De San Juan de Payara puede salir realmente algo bueno. O sea, prejuicios. Muchas veces nosotros prejuiciamos sin antes conocer. Muchas veces nosotros etiquetamos a alguien sin antes conocer. Mira, Carlos Blanco juega básquet. De San Juan de Payara puede salir alguien que juegue básquet, por favor. Etiquetamos, prejuiciamos, como que yo dando fe y de que realmente yo lo conozco a esa persona o conozco el lugar. No creo. Pero amados, es interesante entender que Jesús quiere que entendamos que el llamado que Él nos ha hecho es rápido, es urgente y no podemos tardarnos en anunciarlo. Andrés y Juan fueron los dos primeros discípulos de Jesús, que no eran discípulos de Jesús, eran discípulos de Juan el Bautista. Cuando Juan le dice: he ahí el Cordero de Dios, él les estaba diciendo: llegó quien es la ofrenda perfecta, ha llegado quien es
el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Él es el único que puede limpiarnos de toda maldad, de toda contaminación. Él es el único que puede hacer de nosotros nueva criatura. Él es el único que puede convertirnos, amados, en herederos y en verdaderos hijos de Dios. Amén. Cuando nosotros tenemos la confianza, tenemos la veracidad de esto, no lo escondemos. Creo que se lo dije la semana pasada, pero la mujer samaritana corrió desde el pozo a la ciudad de Samaria, sabiendo que acarreaba problemas de tocar puertas en las diferentes casas donde ella iba. He conocido a alguien que me ha dicho toda la verdad. ¿De quién está hablando ella? De Jesús. Ella estaba hablando de Jesús. Ella no está diciendo, mira, por favor, vengo aquí a ofrecerme. Vengo aquí, necesitan una mujer. No, ella estaba hablando de Jesús. Y la gente salió entonces por el mensaje que no era de ella, sino de alguien a quien ella estaba diciendo, he conocido a alguien que me ha dicho toda la verdad acerca de mi vida. La gente fue impactada por este mensaje muy breve, corto. Pero así es, amado. Jesús y Dios, a través del Espíritu Santo, no necesita tantas palabras para convencernos de que somos pecadores. Solo que nosotros simplemente no queremos obedecer a Dios, obedecer a cosas tan insignificantes a veces. No queremos obedecer al Señor y nos convertimos en pecadores rebelados contra Dios. Que hemos oído una verdad, que hemos oído un mensaje, pero sigo aún en mi espíritu rebelándome contra la verdad, como los fariseos, rebelándome contra eso. Por eso fíjense que estos hombres amados entendieron que Jesús era el sacrificio, ¿sabe? Él es nuestro Cordero Pascual. Hoy vamos a recordar a través de la cena que Él es nuestro Cordero. Amén. Que Él cargó con todos mis pecados. ¿Cuáles pecados? Por eso que ningún cristiano que conoce a Dios, que conoce a Jesús, se va a quedar postrado en el pecado, porque tú te levantas y confiesas tus pecados y Jesús ya pagó ese precio en la cruz del Calvario con su vida y murió y resucitó. Amén. Él no se queda allí con eso. Me está diciendo, me la debes. Y mira cómo estás, bien sucio, bien rebocado. No, Él simplemente, yo morí por ti en la cruz del Calvario. Yo pagué por tus pecados. Te toca. Vete, como le dijo él a la mujer que hallaron en pleno acto de adulterio, vete y no peques más. Eso sí nos dice Dios. Vete y no peques más. Porque el pecado que abomina a Dios es la repetición continua de algo. El pecado es una práctica. Por eso Él le dice a la mujer, vete y no peques más. Por eso le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. No era la enfermedad, era que él tenía enfermo el alma. Su espíritu estaba enfermo. Levántate, toma toda esa cama y vete. Tus pecados te son perdonados. El verdadero Cordero Pascual estaba allí. El verdadero Cordero Pascual estaba formando un equipo del cual tú y yo fuimos llamados a eso. Amén. Amados, Él es nuestro sacrificio por el pecado. Él pagó el sacrificio de la cruz. Él es el Cordero de Dios. Es nuestra purificación por su sangre. Él hizo eso. Nos purificó con su sangre. ¿Dónde consigues tú tal garantía? ¿Quién más te puede dar tal garantía como la que hizo Jesús por nosotros en la cruz? Por eso, amado, seguir a Jesús significa caminar como Él caminó. Caminar. ¿Me caigo? Sí.
me resbalo, sí, pero Él con su diestra me levanta y sostiene. Amén. Él con su diestra nos levanta y sostiene para que continuemos la marcha. Él nunca te va a dejar, mira, ya te caíste, piezo de muérgano. Mira, ya te caíste, ya sabías que te ibas a caer, ya sabías que te gusta estar en el barrial como el cochino. No. Él simplemente con amor. La Biblia dice que Dios mostró amor y viene y nos recoge, nos lava una vez más, ¿sabes? Nos limpia, y si estamos quebrados, también restaura la pierna quebrada que tiene para que ya no andes cojeando. Porque hay muchos cojos que no han sido restaurados por Jesús. Porque simplemente han querido hacer su vida así como ellos quieren. Y Jesús dice, yo pagué por eso, hijo. Yo te sané. Ven, te amo. Y sigue cogiendo. Pero amados, Dios nos enseña que tenemos que amar como Él nos amó para seguir a Jesús. Dios nos enseña que debemos andar en su verdad. Dios nos enseña, amados, que tenemos que confiar en esas promesas de Él. Como decía mi esposa, no es que no vamos a tener dificultades, sí, pero eso no puede quedarse toda la vida en tu casa. La escasez, la miseria, la enfermedad no puede quedarse todo el tiempo allí. Es un proceso en el cual Dios ha permitido, porque Dios no enferma a nadie. El pecado del hombre es lo que lo enferma. El pecado del hombre es el que trae esas calamidades. El pecado del hombre es lo que trae esos juicios sobre las personas que le abren puerta al pecado. Por eso, amados, es que tenemos que seguir a Jesús con todo el corazón. Amén. Seguir a Jesús. Por eso, Dios te conoce, amado. Dios te conoce a la perfección. Él sabe cómo duermes. Él sabe a la hora que tú vas al baño, al trono blanco. Él sabe todo eso. ¿De qué nos vamos a esconder? Por eso le decía, ya a los años que tienes, ya conocen el número de lunares que tienes en el cuerpo. Jesús conoce todo eso. Le digo a Natanael, cuando estaba debajo de la higuera, te conocí, ya te había visto. Yo te había visto ya, no te preocupes, Natanael, yo te conozco. He aquí un verdadero israelita. He aquí un verdadero cristiano. He aquí un verdadero hijo de Dios. Amén. Dios está buscando en ti esa cualidad. Dios está mirando en ti lo mejor. No está señalando lo peor. Él está, amados, conoce tu perfección. Conoce la perfección. Te vio cuando te esforzabas en el mundo. ¿Sabes? Cuando caíste en alguna oportunidad, cuando te has rebalado, cuando has estado enfermo. Él te conoce, Él me conoce. Cuando te has envuelto en problemas, en dificultades, Él conoce eso. Por eso, amados, cuando tu corazón fue herido gravemente por diferentes situaciones emocionales, sentimentales, por rechazos, por problemas, Él conoce tu corazón, ¿sabes? Cuando su corazón fue gravemente herido por el rechazo. Cuando tenías esa lucha, ¿sabes? Abrumadora, que te ahogaba y te lastimaba. Cuando tú estabas luchando, cónchale, ¿será que yo voy a la iglesia? Ay, ¿qué hago con mi esposa? ¿Qué hago con mi esposo? Yo no sé qué hacer, Señor. Yo sé que como que tú no me oyes. Estúpido es lo que somos. Porque no conocemos la verdad. Porque cuando yo conozco la verdad, sé que Dios no me va a dejar hundido en el lodo. Vean el libro de Job. Ayer lo leí. Ayer lo leí completo, todo el libro de Job. Job no se quedó allí. Y los amigos estaban prejuiciándolo. Tú pecaste, Job. Tú eres prejuicio contra él. Lo estaban hundiendo. Sin embargo, pues que vemos a un Job cómo se restituye de nuevo. A un Job cuando perdió sus 7 hijos varones,
sus 3 hijas, cuando perdió todo el ganado, los camellos, los asnos eran muy valiosos en la antigüedad, chicos. Yo no oigo allí que no tenía caballo, tenía asnos, yuntas de bueyes, 500 yuntas de bueyes. ¿Eso da cuánto, cuadrón? ¿Cuánto es una yunta de bueyes? ¿Dos bueyes? Son 1000 bueyes. ¿Ah? Y Dios le devolvió a él el doble de lo que había perdido. Cuando tú, amados, conoces a Dios, no te ahogas en esa tormenta. Alabas y glorificas al Señor. No te ahogas en los problemas, en las dolencias. No te ahogas, ¿sabes? A veces tú estabas mirando como el domingo pasado toda la iglesia pasó. Hay que orar, la iglesia está enferma. Por eso Dios me decía, tienes un serio problema. Un serio problema es que la iglesia, la mayoría está en pecado y no han querido reconocer su pecado, ¿sabes? Cosas tan sencillas como, por ejemplo, limpiar la iglesia. La iglesia no quiere venir a limpiar la iglesia. Mira, y tengo, gracias a Dios, Dios siempre levanta hombres fieles. Noel y Ángel han tomado el trabajo de allí, de la cocina. Y se vienen solitos. ¿Lo voy a pagar yo? No. Porque yo sé que hay alguien que le va a pagar 100 veces más de lo que ellos están haciendo allí. Amén. Esa es la promesa de Dios. Conoce las promesas y verás cómo Dios declara sus promesas y verás cómo Dios restituye lo que quizás para algunos una perdedera de tiempo. Que vayan ellos. No, algo se puede hacer. De manera pues que como grupos debemos ser responsables en la limpieza de la iglesia. Como iglesia tenemos que ser responsables. No, que le tocó a Margarita, no le tocó a Margarita, no, me toca a mí, te toca a ti. Todos tenemos responsabilidades en esta casa de oración. Amén. Pero nos las echamos al hombro, como dice por allí. De manera, amados, que cuando tú intentabas hacer algo, sea bueno o malo, y nunca funcionó, no funcionaba, y querías darte por vencido, Dios estaba diciendo, aquí estoy yo, vale, aquí estoy yo. O sea que yo he tenido mis luchas también con el Señor. He tenido mis luchas, porque ustedes saben que yo comencé de nuevo, comencé una vida nueva, con una esposa nueva, con un hijo nuevo, cero finanzas. Yo vivo por la gracia de Dios y lo que el Señor me provee. Amén. Al igual que los que tienen salario aquí, ¿saben cuánto ganamos? Pero, amados, y le he dicho, Señor, eso no es lo que yo necesito. Yo soy tu hijo, soy tu siervo, y yo estoy simplemente reclamando mis promesas. Y yo sé que el Señor ha oído, pero en su tiempo Dios me dará la respuesta. Amén. Por eso no me angustio ni desespero. Hay momentos que realmente me atribulan y veo con desesperación algunas cosas y respiro profundo, y mi esposa sabe que sufro en el silencio, allí en la soledad. Pero, amados, en ese momento en la cual a veces muchas veces uno quiere hacer por vencido, Dios está diciendo, no te preocupes, yo estoy acá, yo te he oído tu tormento, yo he oído tu dolor, yo he visto tu aflicción, eso lo he visto yo. Cuando uno quiere hacer por vencido, dice nada. Por eso hay mucha gente, amados, que no habla de Jesús con regularidad y se le hace difícil hablar de Cristo porque no ha conocido a ese Dios maravilloso. Leí ayer el testimonio de un cristiano que leyó la Biblia más de 200 veces y una gran cantidad de ellas las leyó de rodillas. Y él tenía no un comedor los domingos, tenía, amados, un lugar donde alimentaba niños. Y se acabó la comida y le dijeron, pastor, no tenemos comida para los niños. No tenemos nada que darles. Él simplemente fue a las promesas de Dios. Comenzó a declarar las promesas de Dios. Y a orar, a orar.
Dice el testimonio que pasando un camión de leche cargado por el frente del colegio, de que ellos tenían allí del refugio, se volcó el camión de leche, se accidentó. Y la gente vio que ahí era un refugio para niños, sacaron toda la leche que tenían y se la entregaron a ellos en ese lugar. Y conoce las promesas. Cuando tú conoces las promesas, la palabra, amado, tú simplemente confías que quien te dio la vida, quien te llamó, es un Dios verdadero, es un Dios real, es un Padre amoroso, es un Padre que sabe de qué cosa tiene necesidad. Pero el cobarde, el que no ha conocido a Dios, se esconde, huye, se escapa. No voy, me quedo escondido, porque no conoce las promesas. Decía un misionero coreano que está aquí en Venezuela, no me recuerdo el nombre de él, dice: he preguntado a la iglesia donde voy a dar mis talleres, ¿cuántos? Levanten la mano los que han leído la Biblia una vez. Amén. Levanten la mano los que han leído la Biblia 5 veces al año. Algunos con dificultad. Amén. Levanten la mano los que han leído la Biblia 10 veces en su vida. Más pocos. Levanten la mano los que han leído la Biblia 20 veces en su vida de cristiano. Muy pocos. Y él dice: no es fácil, pero tampoco imposible. Tengo 35 años sirviendo al Señor y he leído la Biblia 400 veces. Su vida está entregada a leer la palabra del Señor. Me dice el pastor que compartió conmigo ese testimonio también, ese tipo dice la Biblia desde abajo hasta arriba y de arriba hasta abajo, sin ver la Biblia. Claro, la conoce. ¿Usted sabe lo que es de haber leído la Biblia 400 veces? Oye, sabe exactamente dónde queda cada punto y cada coma. A nosotros se nos hace difícil leer un versículo. ¿Cómo hablamos de Jesús? Amado hermano, recuerda, Él conoce de ti lo más profundo de tu corazón. Así como Natanael. Y ¿dónde me conoces tú, Jesús? Yo primera vez que te veo, bueno, para que tú sepas que antes, cuando estaba debajo de la higuera, yo te vi. ¿Qué estaba haciendo Natanael? Dicen algunos eruditos que estaba haciendo Natanael debajo de la higuera. ¿Se ha preguntado usted qué hacía Natanael debajo de la higuera? La higuera simboliza, amados, prosperidad. La higuera simboliza abundancia. Y él dijo: cuando tú estabas debajo de la higuera, en el momento de que tú tenías abundancia, de que tú tenías prosperidad, yo te vi. Pero a otros Dios los ha visto cuando estaban en la cama del perro, como dice el dicho. Pero también Dios los ha levantado. Amén. Entonces, amados hermanos, si hay alguna razón para hablar de Jesús, es ahora el momento o nunca. Pero te invito a que reflexiones en tu vida, para que así puedas volcarte con la palabra y a leer, a leer, a leer. ¿Sabe? Yo le digo al Señor, pero esa palabra no se me graba, Dios bendito. No se me graba esa palabra. Yo sé que tú tienes esa lucha también. Pero sigo leyendo, sigo leyendo. Amén. Siempre me acuerdo el testimonio que damos del pastor de Colombia, no me recuerdo ahorita. Él fue drogadicto y la droga le había quemado las neuronas. Ella y su esposa eran drogadictos de la calle. Y él quería memorizar versículos, iba todas las semanas hacia su líder, le decía: líder, pero es que no se me graba la palabra nadita, no se me graba nada. Como siempre, a alguien se le ocurre una idea que viene de parte de Dios y le dijo: mira, cuando estés orando, dile, colócate la Biblia. Locura, ¿verdad? Pero esas cosas así locas son las que Dios hace, ¿verdad?
Colócate la Biblia de arriba de la cabeza cuando estés orando. Y dile, Señor, gracias porque tú me permites retener tu palabra. Retener tu palabra, mi Dios. Y así hacía cuando oraba. Hoy es pastor. Hoy es pastor, por supuesto, en Colombia y en otros países del mundo ha sido pastor. No recuerdo el nombre de él ahorita. Pero, amados, a veces uno tiene esas luchas. Que no memorizo, Señor. Yo tampoco, le digo a la gente, yo tampoco, pero Dios no quiere que desistamos de ir y ver qué es lo que Dios habla en su palabra. Amén. De lo que Dios habla en su palabra. Por eso, amado hermano, es importante entender que en este tiempo y esta semana es vital para nosotros, la iglesia, discípulos de Cristo. Amén. Tenemos que ganar almas, amados. Si no hacemos células es porque yo no amo a Dios ni amo a las personas. Nosotros ya comenzamos la semana pasada y ya se han entregado 3 almas allí. Gloria a Dios por eso. Y hay que seguir. No, que no se arrepiente nadie, porque tú tienes negatividad en tu vida. Así Jesús a todos los que llamaba le decía, ven en pos de mí y los haré pescadores de almas. Eso dice Jesús. Por eso a cada quien que llamó le daba esa promesa de convertirlo en pescador de almas. ¿Sabes? Y es interesante que nosotros entendamos, y muchos le ponen poca atención a eso. Poca atención. Aquí hemos dado talleres de evangelismo. Le hemos dado algunas estrategias de cómo usted presentar el evangelio, y poco le ponen atención a eso. Poco le ponen atención. Las 4 orillas espirituales, yo pregunto aquí, yo creo que casi nadie se las sabe. Los puntos principales. ¿Por qué, amados? Porque no amamos eso. Hubo un escritor llamado Rick Warren, que realmente eso habló a mi vida, hablando con el pastor Douglas Hidalgo, y les manda saludos. Y en el mes de mayo pronto lo vamos a tener acá para que venga a fortalecer lo que es la parte de la célula con todos los líderes, lo que estamos trabajando en eso. ¿Ven? Entonces, un encuentro de líderes de célula y todo aquel que quiera formarse y hacer célula, porque a eso fuimos llamados. No, que yo no fui llamado a eso. ¿A qué te llamaste? A que estés sentado sobre la silla de la iglesia. No, más allá de eso. Él decía, Rick Warren dice, si todos ganamos almas, si todos, amados, no habría silla vacía como las que están amontonadas allá. No habría. Y eso es lo que nosotros en este tiempo debemos seguir. Buscar la forma de que la gente, porque no es usted quien lo va a ganar, es Dios. Dios los va a ganar. Dios los va a ganar. En la misma medida, yo le decía y le he venido diciendo, si usted no habla de Jesús, no hay milagro, no hay sanidad, no hay prodigio, no hay maravillas. Pero cuando usted comienza a hablar de Jesús, téngalo por seguro que se suscitan esos milagros. Tenemos en este tiempo un terrible mal, y es que la juventud está jóvenes de 15, 16 años para abajo, están siendo atacados por el espíritu, amado, de fornicación, de prostitución, tanto hembras como varones. Es terrible la situación que estamos viviendo hoy día con ellos. Es terrible. Y por eso, amados, debemos preocuparnos un poquito más. Si nosotros seguimos a Jesús, debemos amar, debemos preocuparnos porque ganemos esas almas que no han conocido al Señor. El viernes
hay una cosecha de jóvenes y de todo el que usted pueda traer para acá. Estamos haciendo un esfuerzo. Si usted quiere hacer una ofrenda, por favor, de $1, $2, $5, lo que ponga en su corazón, para traer 2 jóvenes evangelistas de aquí de San Fernando. Ellos van a predicar, ellos predican los dos juntos, como que si fuera un contrapunteo, pero sobre el mismo tema, ¿verdad? Dios nos usa de esa manera. Estuvieron en la Unión de Barinas, Ernesto los invitó para acá. Entonces van a estar aquí el viernes por la noche. O sea que inviten a esos jóvenes para acá, inviten a esos amigos para acá, vengan para que oigan el mensaje de la palabra de Dios. El jueves yo voy a estar acá con las células, voy a estar ministrando las células, los que tienen células, los que digan, pastor, yo no tengo, pero quiero que ore por mí porque voy a abrir mi célula. ¿Ven? Voy a ofrecer mi casa para que abran una célula y ya tengo la gente lista para que vayan a hacerlo. Necesitamos involucrarnos, ¿saben? Necesitamos estar entregados a eso. Por eso, amados, aprovechemos el momento, el tiempo. Y el viernes, el sábado, tenemos con los niños de la escuela, con los niños de la célula, con los niños de los barrios. Vamos a traerlo a las 5 de la tarde, para que estén aquí en la iglesia. También se les va a predicar la palabra, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Y ellos, si Cristo viene, lamentablemente se quedarán si no conocen a Jesús. Y nosotros tenemos que preocuparnos por esa gente, amén. Por eso, amados, como aquí, pues, no es que no queremos hacerlo, es que muchas veces no sabemos cómo hacerlo, cómo predicar la palabra. ¿Por qué? Porque primero no conozco la Biblia, segundo no tengo un método para hacerlo, o no estoy dándote buen testimonio con mi vida y por eso me limito a no hacerlo. Me limito a no hacerlo porque comienzan entonces, ¿qué? Porque el padrón evangélico, prejuicio, lo etiquetamos. No, entonces la gente ve, ya tiene, pero cuando tú eres prejuiciado, tienes una palabra de parte de Dios. Cuando tú eres el prejuiciado, el que te etiquetan, tú das una palabra que viene de parte del Señor, ¿sabes? Dios toma esa palabra que la dio Él mismo y hace que quienes la oyen puedan conocer y entender esa verdad. Amén. Por eso es importante, amados, que hay que entrenarnos, tenemos que entrenarnos en la palabra, ¿sabes? Tenemos que leer la palabra. Vamos a levantar un equipo conquistador, ganador de almas. Este es el momento, ese es el tiempo, ¿sabes? No se quede viendo a los demás. Digan, Jesús, yo te voy a seguir. Hagan como la mujer samaritana. Hagan como Saulo de Tarso se levantó después de 3 días y predicaba a Cristo. Amén. No pasó por ninguna escuela, no pasó por ningún taller de entrenamiento, simplemente habló de su experiencia con Dios y eso era suficiente. Lo que decía, he tenido un encuentro con Jesús, lo conocí, cayó sobre mí como un rayo, quedé ciego. Y ese era su testimonio era importante. Por eso, amado, es que entendamos que este es el momento de nosotros seguir al Señor. Aleluya. Usted tiene que estar preparado, porque no es lo mismo hablarle a un católico que a un drogadicto. No es lo mismo hablarle a un testigo de Jehová, amados hermanos, que a otra persona. ¿Sabes? Es necesario entender la palabra. No es lo mismo hablarle a un católico que a un brujo. Ellos leen la Biblia también. Por eso es que tenemos que estar preparados. No es lo mismo hablarle a los jóvenes que hablarle a un niño. Tenemos que estar preparados para eso. Por eso, déjeme decirle que usted puede hacer algunas cosas precisas y muy fáciles de hacer. ¿Qué es lo primero que usted tiene que aprender? El mensaje de la cruz. ¿Qué tiene que aprender usted? El mensaje de la cruz. Juan el Bautista le dijo, he aquí el Cordero de Dios. Más nada, él sabía que Jesús era el Cordero, el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Él simplemente
simplemente presentó. Él dijo, este es el Cordero. Enseguida Juan y Andrés siguieron a Jesús. Dejaron a Juan el Bautista y dijeron, no, entonces no nos quedamos contigo, me voy con este. Y le preguntaron, ¿y dónde vives? Jesús le dijo, síganme. Y se quedaron con él allí. Amados, tienes que entenderlo, ¿sabes? Que para poder nosotros comunicar el mensaje, ¿sabes? Tenemos que saber manejar muy bien el mensaje de la cruz. Saber que Cristo Jesús fue el sacrificio por nuestros pecados en la cruz del Calvario, que fue y murió, y fue sepultado y resucitó al tercer día. Y Él llevó, sepultó nuestros pecados en lo más profundo de la tierra. Por eso es que debemos entender el mensaje de Cristo. Y eso lo hizo también entonces Juan el Bautista. Conocía muy bien el mensaje de la cruz. Por eso lo señaló a él como el Cordero de Dios. El Cordero. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. El sacrificio. En el verso 39 dice la Biblia aquí. Le dijo, venid y ved. Le dijo Jesús a Andrés y a Juan. Y fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Se quedaron allí con Jesús. ¿Qué nos muestra esto? Que Jesús también quería hacer amistad con la gente. Por supuesto que Jesús tenía la capacidad de conocerlo, pero Él y ellos querían relacionarse, hablar de otras cosas quizás. Y nosotros tenemos que hacer amistad con la gente. Ven y ve cómo vivo yo. Ven a mi casa y tómate un café. Vamos a tener una pequeña reunión allá en la casa. Te invito a un cafecito, una galletita. Te invito a un guarapito con azúcar o con panela. Y usted va a compartir la palabra en su célula. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Vengan y vean dónde vivo. No tenía lugar, y si yo tengo lugar donde recatar cabeza, pero vengan y vean dónde me quedo. Y ellos aceptaron el reto de seguir a Jesús. Una segunda cosa que tú tienes que hacer es cuidar tu testimonio, el testimonio de tu casa. 35 años aquí, 1 año aquí. Eso se ha guardado, han tenido luchas, han tenido problemas. Ellos están comenzando una vida, un largo trecho por caminar, pero, amados, han sabido relacionarse, han sabido guardar el testimonio. Quizás han tenido momentos difíciles y la gente ha señalado que Martín y Rosa, y la gente siempre va a etiquetar, siempre va a decir algo. Pero si tú guardas el testimonio, amado, ellos van a ver cómo tú vives, cómo invitándolos a tu casa, invitándolos a compartir con ellos algo. Ellos se van a dar cuenta cómo realmente eres tú. Por eso tu casa es importante que se convierta en un lugar donde se predique la palabra. Es muy fácil ir a mi casa, pero voy a llevarlo a tu casa. Voy a llevarlo a tu casa, ven. A ver, de esta manera pues que eso es lo que tenemos que hacer. Verso 40, ese verso 40 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Jesús y había seguido a Jesús. ¿Sabes? Este Andrés fue y le habló a Simón, su hermano. Le habló a Simón, su hermano. Tenemos el reto, amados, de ganar a nuestra familia para Jesús, ¿sabes? No usted eche para atrás. No usted se detenga ante lo que está pasando, viviendo. Crea a Dios. Hay una promesa profética de que este tiempo es el tiempo de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Simplemente declare la palabra sobre ellos. Amén. Tenemos el reto de hacerlo, ¿sabes? Hay que visitar, hay que pedir perdón si es necesario, hay que compartir, porque este es el año de ganar nuestra familia. Aleluya.
La Biblia dice que Jesús dijo: yo no quiero que nadie perezca, sino que todos procedan un arrepentimiento. Si Jesús lo dice, entonces eso es una verdad. Pero como nosotros somos como Natanael, será verdad que será algo bueno. ¿De quién es el hijo? No, es el hijo de José y María. No. Ese es un pueblucho. Es un pueblito, es un vecindario. Puede salir algo bueno de ahí. Entonces a veces nosotros, amados, prejuiciamos a la gente. No, es que ese no se va a arrepentir porque hacemos de todo. Pero Dios ha dicho que quiere que no se pierdan, sino que procedan a un arrepentimiento. Amén. Otro punto importante que tiene que tener usted para conocer a Jesús, para que la gente conozca a Jesús, es que usted tiene que conocer las Escrituras. ¿Qué tiene que hacer? Conocer las Escrituras. Si usted no conoce la Escritura, lo mete en cualquier saco. Tantos movimientos raros que están apareciendo en este tiempo, que lo vivimos recientemente, acá con un poco de jóvenes que ahora viven por ahí dispersos y sin Cristo en el corazón. ¿Por qué? Porque no conocían la verdad. Cuando usted conoce la verdad, usted se para en la brecha. Dice: no es así. No, eso no es así. Les decía yo, eso no es así. La verdad es esta, la verdad es que Cristo es el Señor, que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es mi Dios. Y yo no me retracto de eso. Hay que mantener con firmeza, amado. Y hay mucha gente. La Biblia dice que en los postreros tiempos vendrá gente que engañará a muchos, aún a los escogidos de Dios. Porque dirán: este es el Cristo. Y andarán diciendo que esto por las señales que hace. Pero realmente eso está en la palabra. Sí, eso está en la palabra. Pero tú tienes que tener un conocimiento amplio de la palabra de Dios. Amén. Ayúdenos el Señor, amados. Ayúdenos. Porque lo que el enemigo está haciendo en este año, en este tiempo con las redes, es tratando de apartar a la gente de la verdad para que mientan, para que sean irresponsables, para que desobedezcan. Sin embargo, van a la iglesia. Pero internamente están conduciendo a la gente a la rebeldía, a la desobediencia. Es necesario que en este tiempo nosotros nos volvamos a Dios y le digamos: Señor, perdóname porque estoy invirtiendo mayor tiempo en TikTok, en Facebook y todas esas cosas. Yo hago también, yo mando mis mensajitos, mando mi café, mando mis mensajitos por Facebook, ¿sí o no? Si no lo ven, si no lo leen, bueno, pero yo mando mis mensajes. Pero también leo, invierto tiempo. Ayer leí todo el libro de Job, que son 42 capítulos. Son determinaciones, amados, que uno tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque tengo que terminar la Biblia el último de abril. Tengo que terminar la palabra, la Biblia, la primera vez. Después voy por la segunda vez. Y a la tercera vez quiero en el nombre de Jesús. Amén. Esto es vanidad, no. Eso es porque yo quiero ser mejor que ustedes, no. Es que yo quiero conocer más de Dios. Porque así como ustedes, tampoco se me graba la palabra. Pero yo estoy leyendo. Y en algún momento que el Espíritu Santo la necesite, Él abrirá ese portal y dirá a quien tenga que decirle las verdades que vienen del cielo. Amén. Por eso, amado, ese otro tips deben conocerlo ustedes. Conozcan las Escrituras. La gente que va a conocer a Cristo tiene que conocer la Escritura. Amén. Tiene que conocer la Biblia. Eso no es caprichos míos, eso es palabra de Dios. La Biblia dice a Josué que tiene que leer la Biblia de noche y de día. Noche y día. Tenemos que leer las Escrituras. Por eso, amados, nosotros vamos a prepararnos cuando estemos montados en eso. Y los prejuicios van a caer por sí solos. Y por unos últimos tips que le voy a dar, para que nosotros nos convirtamos en esos ganadores de almas, de decirle a la gente: ven y ve a la iglesia discípulo de Cristo. No, es que ya he visto allá mucha gente que se ha ido descargado, mira que le dividieron la iglesia. Ese con algo, está pasando ahí, algo está pasando. Ven y ven lo que se predica en la Biblia, ven lo que se predica en la iglesia, ven lo que está sucediendo en ese lugar. Pero
Pero como tú no conoces, como tú no estás apasionado por Jesús, me da la razón al que está hablando mal de la iglesia. Como tú no estás apasionado por Jesús, le da la razón a los que, porque oyeron algo, pues están corriendo la bola. Pero Dios nos está ayudando en este tiempo, amén, a que nosotros no andemos más prejuiciando, sino que con certeza y en base a la palabra nosotros hablemos. Por último, versículo 46 dice, verso 46, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ¿qué le dijo Felipe? Ven y ve. Felipe no le dijo, oye, mira que tú debes tener razón, ¿vale? Porque en ese caserío va a haber alguien que, ¿por qué no salió de Judá, de Jerusalén? ¿Por qué no salió de Samaria? Porque tiene que haber salido de esas ciudades grandes. Y en Nazaret va a salir alguien que, Salvador, Cordero de Dios, Sapegato. Bueno, los que no, pero Natanael al parecer era un hombre que conocía las Escrituras, pero sin embargo tenía sus prejuicios, tenía, amado, esa característica de querer decir, será posible, pero cuando tú conoces la palabra, cuando tú conoces la Biblia, sabes, tú vas a derribar los argumentos que se levanten contra Jesús, los argumentos que se levanten contra la iglesia, los argumentos que se levanten contra cualquier hermano de la congregación. Visité al hermano, ¿cómo se llama, Marín? Sandoval, el jueves, hermano Sandoval, el gordito que trabajaba con la... Fue allá. Y yo le dije, hermano, que tú tienes que arreglar tu vida con Cristo. Eso de que la gente que quiere que no, que, pero dan mal testimonio. Apenas yo salí, alguien me abordó y estaba diciendo así. ¿Y cómo está él? Está bien, dándole la palabra allí para que se sujete al Señor. No, porque es que él, cuando sale por ahí, da mal testimonio con la boca, cuando da. Pero amados, el diablo está esperando eso. Quitarle. Dice la Biblia que la semilla que cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y se la comieron. Pero amados, si uno les da la palabra, ya, como decía mi esposa, el juicio ya no es sobre mí, el juicio es sobre él. De manera que tenemos que entender que hay que derribar los argumentos que Satanás levante. Que esos argumentos que la gente tiene contra la iglesia. Por eso tenemos que vencer toda predisposición que haya. Y tenemos que decirle, pero anda a la iglesia, comprueba lo que tú estás diciendo yendo a la iglesia. Ven a la iglesia, congrégate allí, ve y oye la palabra. Oye la palabra. ¿Sabes? Ven y come con nosotros en la iglesia. Come, comparte. ¿Sabes? Tenemos que decirle a la gente que nuestra iglesia es una iglesia llena del amor de Dios. Tenemos que decirle a la iglesia, ven y conoce a nuestros pastores. ¿Tú los conoces? Bueno, sí, ya sé que el profesor Johnny, ven y conócelo. Ven y ve cómo son ellos, cómo viven, cómo están. Ven y conoce los hermanos. Natanael, amado, estaba ciego hasta ese momento. Estaba ciego por sus propios prejuicios que tenía, por sus propios favoritismos. Tiene que ser, si fuera de Judá, si fuera de Jerusalén, si fuera de Samaria, sería otra cosa diferente, pero de allí de Nazaret puede salir algo bueno. Es interesante pues que nosotros también entendamos eso. En este tiempo nosotros podemos decir, de Haití, del África, puede salir algo bueno, que esos son brujos toditos. No son todos, pero
queremos involucrarnos a todos, ¿eh? Puede salir algo bueno de Haití, de África. Entonces a veces nosotros, amados, usamos también estas cosas. Termino, amados, termino ya. Termino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para presentar a Jesús? ¿Qué tenemos que hacer? Oír sobre Jesús, es lo primero. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Tenemos que mirar a Jesús, mirarle cara a cara. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero si tú no has podido mirar a Jesús, no has podido mirar al Padre. Por eso te es difícil compartir de Jesús. Tenemos que seguir a Jesús. El camino es estrecho, el camino es pedregoso, pero Jesús está con nosotros. Amén. El camino se hace difícil, pero Jesús está con nosotros. Tenemos que buscarle como en oración, por la palabra, en ayuno, en vigilia. Estos 3 días, vamos a dedicarle 3 días de ayuno aquí en la iglesia: lunes, martes y miércoles. Hasta Juan Andrés va a ayudar. Si la va a separar tempranito y le hace desayuno, bueno. Pero va a estar ayunando también. Necesario es hacer eso. Necesario es que tenemos que permanecer en Jesús. Permanecer en Él es que si me caigo me levanto, que si me ensucio me lavo en su sangre. Amén. Aquí no hay vuelta atrás, amado. El que se monte en la barca de Jesús debe llegar al otro lado con Él. Aun cuando usted quiera negarlo, el mar se va a levantar, el mar se va a embravecer, y aunque lo tiren al mar, ahí estará esperándolo un gran pez y lo tirará del otro lado, porque quien es de Dios tiene la marca, tiene el sello de Dios en su vida, en su espíritu, y no podrá huir de su presencia. Aleluya. Anímese, amados, a ver a Jesús. Anímese a buscar a Dios. Anímese a dar testimonio de Jesús y a ganar a otros para ti. Ese es el llamado que tenemos hoy día. Esta semana no diga: ay, yo no. Hermano, no se quede en la casa. Ese trabajo no es mío ni de Ernesto. Él simplemente dio la idea y yo le doy gusto bueno. Porque quien tiene ideas para trabajar, vamos a trabajar. Vamos a apoyar. Vamos a invitar a la gente a la iglesia. Vamos a participar en la limpieza de la iglesia. Vamos a colaborar todos, amados. Y eso hará posible de que nosotros no constituyamos, como lo somos, una iglesia fuerte en el Espíritu Santo. Amén. Una iglesia que depende de Dios. Así que, amados hermanos, yo les animo a eso. Puéstose de pie, por favor. Vamos a orar, son las 12 ya. Y vamos a tomar la cena, por favor. Vamos a orar primero por esta palabra que hemos recibido. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te doy gracias, Señor, porque tu bendita palabra nos ha invitado, Señor, a conocer realmente al Señor. Como dice tu palabra, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Muchas veces oímos, pero no hemos visto a Jesús. Señor, permíteme, oh Dios, y permite a la iglesia entender esta verdad, a que tenemos que aprender el mensaje de la cruz para poder comunicarlo. Señor, ayúdanos, Padre, a ser amigos de la gente, a ser amigos con los vecinos, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos escondido la verdad, mi Dios eterno. Y gracias por lo que hoy están oyendo la palabra, mi Dios eterno, y siguen a Cristo. Espíritu Santo, gracias porque tú nos ayudas a cuidar el testimonio, a cuidar mi boca, Señor, a no hablar palabras malsanas, palabras, Señor, que no están en tu bendita palabra. Groserías no deben estar en mi boca. Conductas inadecuadas no deben estar en mi vida. Señor, ayúdame, Padre, para ganar a mi familia, a mis hijos, a mis nietos,
mi vecino, a mi tío, a mi hermano, para Cristo, Señor. Ayúdame, Señor, Padre, a que nosotros podamos conocer más las Escrituras, conocer más de Dios a través de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, porque tú nos ayudas a conocer la Biblia, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, permíteme tener conocimiento de ella para, Señor, enfrentar los prejuicios, Señor, y esas cosas que a mí me parecen buenas. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdame, Señor, para que esta semana, oh Dios amado, pueda traer a la iglesia invitados, jueves, viernes y sábado. Señor, el llamado es para todos, niños, jóvenes y adultos, Señor amado, y gracias porque tú me ayudes a hacer esa red que arrastra almas para Jesús. Ayúdame, Señor, a que en mi vida se cumpla esa palabra de ser pescador de hombres, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo bendigo a cada uno, Señor, de los presentes en esta mañana, que tienen esta disposición y el creer la palabra, Señor, y recibirla en el corazón. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.